Rey de Reyes. Que la gloria sea para Cristo. Amén. Bendice, Señor, tu palabra. Perdónanos si te hemos fallado o te hemos faltado. Y danos permiso, Señor, de abrir tu palabra y que el Espíritu Santo, Señor, nos dé el entendimiento y que podamos estudiarla, profundizar en ella y practicarla. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Amén. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Amén. Esa es la conclusión. En eso terminará todo este desenlace. Leía el libro de Génesis en el capítulo 3, y cada vez que lo leo no puedo concebir la idea de tal engaño. Acompáñenme al libro de Génesis capítulo 3. Yo voy a darle lectura y yo quiero que usted sea un buen observador, un buen adventista estudioso, y miremos unos detalles en el capítulo 3 de Génesis. Se me pasó por alto los que nos están viendo a través de las redes sociales. Quiero darles también un cordial saludo. Bendiciones también a nuestros hermanos. Esta es palabra de Dios y que también pueda llegar hasta allá, ¿verdad? Y podamos salir todos bendecidos. Mis disculpas. Muy bien, capítulo 3 de Génesis. Voy a darle lectura y usted me acompaña. Versículo 1 en adelante. Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Quiero hacer un paréntesis ahí. No sé cómo se dio esa conversación ahí, pero ¿usted ha tenido la oportunidad de pronto de visitar un zoológico? Sí, muchos. ¿Y si un animal le habla a usted? ¿Qué hace? 911, llama a la TCA, a ICE. ¿A quién llama? A todo el mundo, ¿no? A Homeland Security, todos van ahí. No sé cómo se dio esa conversación ahí, cómo pasó. Misterio. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio el árbol que era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios los llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Muy bien, ¿qué notamos ahí? ¿Qué notamos en esos versículos? ¿Qué pudieron ustedes observar en esos versículos? Vergüenza. Sí, pero hay algo más.
que Dios nos dio, donde están siendo atacados. ¿Qué está siendo atacado ahí? El hogar, el matrimonio. Nuestro intelecto, nuestro corazón. Muy bien. Las avenidas del alma. La mujer vio, la mujer obviamente tocó, comió, disgustó, ¿ok? Escuchó, porque escuchó una conversación, se puso a hablar con ella. Las avenidas del alma están siendo ahí atacadas. Te pregunto, hoy en día, ¿están siendo atacadas igual? Esto no le ha fallado a Satanás. El espíritu de profecía dice que después de la caída de Satanás, quiero leer un pedacito, en la gran controversia, dice la hermana, nuestra hermana Elena, en uno de sus escritos: el Señor me ha mostrado que Satanás fue una vez un ángel honrado en el cielo, que le seguía en orden a Jesucristo. Su semblante era apacible, expresivo y lleno de felicidad, como el de los demás ángeles. Su frente era alta y espaciosa, que indicaba su poderosa inteligencia, casi como la mía. Tengo mucho espacio, ¿no? Pero este ser, que era perfecto, apacible, cayó. Y entonces ahora su ira se va contra toda la creación. Está en el Edén. Los ángeles, dice el Espíritu de Profecía, que los ángeles visitaban constantemente a la pareja, a Adán y a Eva, y les estaban constantemente hablando de este ser que estaba ahí en el jardín, que tuviesen cuidado, porque este se había revelado. Y Satanás estudió tanto esto, que personalmente, ¿verdad? Eso dice el Espíritu, es decir, personalmente, él se iba a encargar de esta caída del hombre. Y los estudió, estudió sus puntos débiles. Los ángeles decían: ustedes no se separen por nada, estén siempre juntos. Hasta que Eva le dio por, ¿verdad?, visitar al arbolito. Y no culpo a Eva, aquí no buscar culpables, no es señalar, sino que ahora ya estamos en un problema, porque también pues Adán la ama mucho. Entonces ya estamos ahí, ya estamos en el problema. Satanás hace lo que hace, ustedes ya conocen el relato, los estudia y ve sus puntos débiles. Y Satanás aprende rápido. Satanás, si no gana, se les une. Pero Satanás es muy astuto. Así que quiero que leamos el libro, la carta a los Hechos, capítulo 2. Satanás está entonces ahora enojado con Cristo, con el Evangelio, con Dios, contra todos. Eso lo registra la Biblia. Con la simiente, contra todos. Quiero que veas por qué el engaño de los últimos días es casi indetectable. Es casi indetectable. Por eso necesitamos del Espíritu Santo para que nos dé ese discernimiento y podamos entender. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22. Aquí vamos a encontrar las obras de Cristo. Estas son las obras de Cristo. ¿Ok? Bien, vamos a leer. Varones israelitas, oí estas palabras que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, con los prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, ahí tenemos tres
obras que el Señor Jesús hizo mientras estuvo acá. Maravillas, prodigios y señales. ¿Ok? Vamos a ir en contraste con este versículo a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Satanás no podía llegar al huerto como ángel de luz, porque sería instantáneamente detectable. La Biblia nos advierte de cómo se va a presentar en los últimos días. Allá no podía presentarse así, pero al final puede presentarse como un ángel de luz. Leamos. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, que es sinónimo de maravillas, y señales, y prodigios, pero mentirosos. Las mismas obras, pero mentirosas. Por eso es que el engaño es casi indetectable. Porque las obras parecieran buenas, pero son mentirosas. Hace unos años atrás, el sordo no podía oír, el mudo hablar, el ciego ver. Ahora con la ciencia es posible. Ahora con la ciencia es posible. ¿En dónde está el engaño? Y más terrible aún es a quién acreditamos esto. Porque el que era sordo y ahora escucha, ¿a quién se lo acredita? ¿Se lo acredita a Dios o se lo acredita a la ciencia? A la ciencia. A la ciencia. A la ciencia. Gracias por el doctor fulano, el hospital tal, ahora escucho. Entonces los créditos se agregan ahí, se le van agregando al hombre. Muy bien. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3 al 15 dice que Satanás viene y ahora se disfraza como ángel de luz. Y es aquí donde entonces ahora el lobo viejo gris se despoja de su piel y se viste como cordero. Así que no es de extrañar si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En el siguiente versículo, otra vez os digo que nadie me tenga por loco, de otra manera recibirme, creo que era el 13, versículo 13, de 13 al 15. Entonces ya vemos el 13. Sí. 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces Satanás también tiene personas ministrando en otras iglesias. En esta no creo que se dé eso, ¿verdad? Jamás. ¿Alguien dijo jamás? Hermana Daniela, jamás. En esta iglesia no se da eso. Pero fíjate que en otras iglesias sí se da. Y hay ministros que predican doctrinas erróneas y con ellas lucran. Y cuando estos se pierdan o estén frente al juicio, ellos arrastrarán también a toda la feligresía, porque todos escucharon lo mismo. Y es una de las avenidas que más el enemigo ataca. Lo que escuchamos durante todo el día es lo que nos alimenta. Fíjate que el alimento va al estómago. Y dice la palabra de Dios que esto no contamina al cuerpo. Lo que contamina al cuerpo es lo que sale de la boca, porque sale del corazón. Lo que guarda el ser humano en el corazón es lo que contamina al hombre. Así que Satanás tiene
tiene ministros. Vamos a verlos en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Los ministros de Satanás. Y profesan, están dentro porque profesan de Jesús. Y el engaño por eso se viste, la mentira se viste de verdad para llegar a esto. Finalizamos en esto. Mira lo que dice el versículo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Saben dónde está la voluntad del Padre? Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 35 en adelante. Vamos a encontrar la voluntad del Padre. Juan capítulo 6, el versículo 35 en adelante. Amén. Muy bien. Versículo 38. Porque he descendido de los cielos no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre. Ahora sí, esta es la voluntad del Padre. Que el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Leí el anterior. Versículo 40. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, ¿qué dice? Y crea en Él. Amén. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que crea en el Hijo. Que creamos en el Hijo. Por eso que todo se reduce dentro de un mundo lleno de filosofías, de culturas, creencias, malos hábitos, pecado. Por eso Pablo predicaba en Corinto de Jesús y de Jesús resucitado. Porque el mundo presta el oído para fábulas, para malas interpretaciones, para escuchar doctrinas de demonios. Pero no le presta el oído a Cristo Jesús. Vamos a volver a Mateo 7, versículo 22. Ya vimos que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pregunto, ¿no estaría usted feliz que su familiar que yace paralítico muchos años se levante un día y dé pasos? Claro, usted estaría contento. Muchas iglesias fuera de la iglesia adventista hacen muchos milagros y la gente se llena. Se llenan las iglesias porque hay milagros. ¿Cómo sabemos eso? En el mismo capítulo de Juan 6, versículo 1, Juan 6, versículo 1, y el último versículo, que sería el 66, mira lo que dice el versículo 1. Después de eso, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en Tiberias. Siguiente versículo, por favor. Y le seguía una gran multitud porque veían señales que hacían los enfermos. Aquí hay un Cristo obrando, haciendo obras buenas. Y está haciendo milagros. Y hay una gran multitud. Versículos 65 y 66. Mira esta concentración. ¿Qué sucede? Y dijo, esta palabra de Jesús, por eso
he dicho que ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si no le fuere dado del Padre. Siguiente versículo. Ahora, después de este discurso, Jesús les está predicando: yo soy el pan de vida. Jesús les está dando una charla después de alimentarlos. Pero mira el versículo 66. Desde entonces, desde que dijo lo que dijo en el versículo 65, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque es que ya no veían milagros. Ya lo que escuchaban era un sermón. Y no querían escuchar palabra de Dios. Cerraban el oído. El oído es una de las avenidas más importantes, y si no es que la que sobresale. Porque por el oír, ¿qué viene? La fe. Pero si cierras el oído, entonces muchos ya no le siguieron. Entonces, milagros, donde hay milagros hay concentración de personas. Donde hay milagros hay iglesias llenas. Donde hay prosperidad, la doctrina de la prosperidad, hay iglesias llenas. Pero estos son falsos y mentirosos. Mateo 7, versículo 23. Cuando en aquel día estén frente a Dios, míralo como el mismo Jesús los expulsa. Y entonces les declararé, dice Jesús: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero esto era lo que estaban sacando demonios en el nombre de Jesús. Esto era lo que estaban haciendo milagros. A la gente le gusta mucho el show en la plataforma. Pastores que son especiales para eso. Y no de la iglesia adventista, obviamente. Pero son pastores que tienen labia, ¿no? Que saben manejar la lengua para mal. Y esto es lo que contamina al ser humano. Así que Cristo les predicaba que Él era la vida eterna. Hoy la humanidad está dividida. Y el porcentaje que realmente sigue a Cristo son poquitos. Colosenses 3 dice: a todo, ¿verdad?, aquello a que uno le dedicare más tiempo que a Dios es idolatría. Piensa, tus ojos, ¿qué tus ojos ven durante el día? ¿Le dedicas tus ojos a Dios? ¿Qué escuchas durante el día? ¿Le dedicas la parte audible a Dios? ¿Qué haces con tus manos? ¿Haces buenas obras? Pero Cristo Jesús te llama, porque destituidos y caídos solo quedaba Cristo Jesús para redimirnos, para sacarnos de ahí. Hay un escrito de la hermana Elena en Eventos Finales, quiero compartir contigo.
Dice así: vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llena cada alma que esté purificada. Quiero hacer un paréntesis ahí. Estas almas en donde llega la bendición de Dios no están purificadas por sí mismas. Quiero aclarar eso. Y el siguiente párrafo lo deja muy claro. Porque esto es obra de Cristo, esto es obra del Espíritu Santo. Pero nosotros como seres caídos al pecado, o dados al pecado, tenemos que tener la disponibilidad de abrir el corazón a Cristo. Entonces, aquí donde se derrama, está purificada porque el Espíritu Santo hizo la obra en ti. Quería aclarar eso. Nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio, de la presencia del Señor, idóneos para el bautizo del Espíritu Santo. Si apostasía es el abandono total de Dios, entonces lo contrario a eso es abandonar al mundo por Cristo. Y estas son obras del Espíritu Santo que es un proceso, ¿no? Es un proceso. Se escucha mucho la frase: es que no estoy listo. Gracias por invitarme, pero tal vez el próximo sábado. Decía un pastor: si sigues diciendo esto, no estoy listo, en 10 años tampoco lo estarás. Porque si hablamos de pecado y de pecadores, yo que estoy aquí, estoy enfrente de ustedes, soy más pecador. Somos como trapos de inmundicia. Entonces, ¿cuándo estaremos limpios? ¿Cuándo estaremos listos? Este es un proceso que hace Dios. Este es un proceso que hace el Espíritu Santo. Te recibe y te transforma. No esperes estar listo, porque yo no puedo lavar esas ropas ni con la mejor sangre, sino con la de Cristo Jesús. Amén. Ahí se lavan las ropas de inmundicia. Así que tenemos desafíos, y la guerra no es contra ¿qué? La guerra es espiritual. Si pudiéramos ver detrás del telón la guerra espiritual que tiene que desatarse para que usted y yo estemos acá presentes hoy, nos maravillara eso, nos sorprendería. Usted no está aquí porque usted quiso estar acá hoy. El Espíritu Santo viene batallando con entes, con potestades. Y para que eso haya sido posible, la buena noticia es que el Espíritu Santo ganó. Amén. Y Apocalipsis dice que los que están ahí con Él los eligió, y estos son fieles. Ya el hombre no le es fiel a nada. Matrimonios fallidos, abandono de hijos, abandono de trabajos. El hombre parece serle fiel a pocas cosas de este mundo. Y de esas pocas cosas, al rincón tienen a Cristo Jesús como última opción. Si esto no me resulta, entonces de pronto voy a Cristo. Si mi matrimonio fracasa, entonces de pronto voy a Cristo. Si mi esposo me abandona, de pronto voy a Cristo para que me lo regrese. Si me despiden del trabajo y entonces yo quedo pobre y no tengo para comer, de pronto voy a Cristo. Cristo es la última opción.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Somos llamados a consolidar nuestra elección. Y haciéndolo así, dice el versículo, no fracasaréis. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. ¿Miente Dios? No es hijo de hombre para mentir. Estas palabras son verdaderas. Pero el ser humano quiere primero su propia caminata, su propio maratón. Y no corremos el maratón de Cristo. No caminamos en sus huellas. Efesios 4, 1 y 2, llamados a la consonancia, a ser humildes, amables, comprensivos, a soportar unos a los otros. ¿Será que entramos en el tiempo de la tibieza? La indiferencia, el odio, el racismo es palpable, como esa densa niebla de las plagas de Egipto. Palpable. Ya no es un mito, ya no es un tabú. Esto ya está ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Llamados a seguir las huellas de Cristo, a imitar ese modelo supremo. ¿Será que vamos a pisar nosotros la Jerusalén si seguimos comportándonos como el mundo? Los confrontamientos en las juntas, las miradas al hermano que de pronto no gustas mucho. Jesús lo dijo. No es necesario tener un acto, llevar el acto del adulterio físicamente. Basta con pensar. Nos llama homicidas, porque una mirada mata. ¿Lo dice la Biblia? Todos somos culpables y todos necesitamos de Cristo. ¿Cuándo? Cada día, 24/7, necesitamos de Cristo. Pero como hemos prestado nuestras avenidas a Satanás muchas veces, entonces nos alimentamos de eso y eso es lo que mora en nuestro cuerpo. Un principio bíblico. ¿El cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. Pero no es que el Espíritu Santo se aloja en el corazón o en la mente. El Espíritu Santo desea alojarse en todo el cuerpo. Y para eso necesitas tú sacar lo que llevas dentro. Voy a leer un versículo en Mateo capítulo 4. Del versículo 3 en adelante. Mira que Satanás es tan atrevido. Satanás es tan atrevido que no
está contento de hacer caer al ser humano, pero quiere hacer caer al Hijo de Dios. Así de atrevido. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, y mira lo que dice el versículo 3: y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Interesante, porque en el capítulo 3, como termina el capítulo 3, Jesús está saliendo de las aguas y la voz del cielo le dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y Satanás en el siguiente capítulo le dice: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, dudas. Cuando recién entramos al Evangelio, el enemigo va a poner dudas para que desistas, para que no sigas visitando la iglesia de redención. Sí, para que desistas. Va a usar al hermano que de pronto no está tan convertido para darte esa mirada, para darte ese ataque, para ponerte delante del tribunal y darte el juicio, para tocar tus emociones. Te digo algo. Cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, que eso a ti nunca te acontezca, Jesús lo reprendió y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Apártese de mí. No es usted que está hablando, Pedro. Cuando esto suceda dentro de nuestras iglesias, no le diga a usted eso tampoco, que se va a armar una pelea ahí. Evite ahí, evite el problema al máximo. Pero sepa usted que el que está hablando no es el hermano, está hablando Satanás. Pero ame a su hermano, disculpe a su hermano, perdone a su hermano. Somos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Se me está acabando el tiempo ya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Llamados a la luz. Y como esta luz transforma y hace efecto en mi vida, así como hizo en la de Moisés y Moisés brillaba, entonces también estoy siendo llamado a reflejar la luz de Cristo. Y dentro de eso, entonces viene la conducta de un buen cristiano, un buen testimonio. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice. Y si me siguen, les doy ¿qué? Vida eterna. Allá en el Edén perdimos, pero con Cristo la recuperamos. Y Cristo dice: si me oyes, otra vez, una de las avenidas del alma, si me oyes, mis ovejas reconocen mi voz. ¿Te ha llamado Cristo Jesús? ¿Has atendido a la voz de Cristo Jesús? ¿Le has cerrado el oído? ¿Qué escribiría Jesús en nuestros corazones y mente? La ley. Él quiere que los mandatos y los estatutos, que la voluntad del Padre quede grabada. Porque si esto aloja tu corazón y tu mente, no hay espacio para otras cosas. Decía un hermano: me arrepiento de no haber entregado la vida a Cristo hace 20 años atrás. Porque esperamos el último minuto, o esperamos un gran evento que acontezca para que entonces Cristo Jesús ahora sí tome posesión de mi vida. Y eso es para los jóvenes.
Y aquí hay jóvenes juiciosos. Y Dios los bendiga. Esto va a ser la diferencia al final de los tiempos. Porque caminar con Cristo te da la oportunidad de vencer. Vive. Yo, ni el pastor, nadie te va a decir, deja de ser joven. Tú haz lo que tengas que hacer. Y se puede hacer ambas cosas. Se puede ser joven y se puede seguir a Cristo. Amén. No estoy diciendo vaya y viva la vida y agarre vicios, no. No. Sea joven, sea usted, pero ame a Cristo. Voy a terminar porque ya sé que abusé del tiempo. Yo estoy a media prédica apenas. Pero tampoco soy cansón. Así que, ¿verdad? Vamos a ir concluyendo. Muy bien. Nos llamó mediante el Evangelio para alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 24. Llamados a ser santos como el que os llamó. Sé santo como yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15-16. Hemos sido llamados a negarnos a sí mismos, que es donde creo que fracasamos muchas veces como cristiano, porque ese amor que yo me tengo no lo tengo para mi hermano. Pero el versículo dice que hemos sido llamados a negarnos a nosotros mismos y a cargar con su cruz y a seguirle. Llamados a no perder de vista a Jesús, al sumo sacerdote de la fe. Hebreos 3:1. Hemos sido llamados a amar a Dios sobre todas las cosas, dice el mandamiento, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amamos a Dios, pero no amamos al prójimo. Aquí conocemos. Hay un problema ahí. Y usted no puede decir que ama al prójimo sin antes haber amado a Dios, que es la fuente del amor. Entonces tenemos contradicciones. Yo amo a Dios, pero es que aquel hermano yo no lo soporto. Uy. La hermana habla mucho, yo a esa hermana no la aguanto. La hermana cocina sin sal, ay Dios mío. Tantas cosas que uno escucha. No podemos amar al prójimo sin antes amar a la fuente del amor, amar a Dios. Y si amo a Dios, por consecuencia, amo al prójimo, porque no es algo que depende de usted, sino de Cristo en usted. Amén. Ama a Dios, naturalmente amó al prójimo. No backwards. No al revés. Vamos a manejar también aquí, pastor, el inglés. Hemos sido llamados a conformar un solo cuerpo en Cristo, en un solo espíritu en Cristo, como una esperanza a la que habéis sido llamados. Un cuerpo. ¿Usted cree que hablemos? A ver, vamos a hablar ahora de medicina. ¿Usted cree que esta mano está en pelea con esta? ¿O el oído con esto? ¿O el ojo con el otro? Y somos llamados a ser un solo cuerpo, con disensiones, problemas, argumentos. ¿Usted cree que va a ir al cielo y va a ir discutiendo con su hermano si la comida tiene sal o no?
¿Usted cree que puede ir al cielo sin perdonar No. al pastor porque le dio duro en el sermón pasado? ¿Pastor? Ah, no predicó. Eso es bueno. Fue otro. Aclarando ahí. Pero la amonestación, la palabra de Dios, es por amor. Si Dios nos amonesta es porque quiere salvarnos. Amén. Toda la palabra de Dios es para salvación. Pero ese versículo que nos toca, ese versículo que nos da en la herida, entonces nos incomoda. Toda la prédica estuvo bonita hasta que el pastor habló de ese versículo y ahí sí no estoy de acuerdo. Mucha gente que dice eso. Yo estoy de acuerdo en esto, pero no estoy de acuerdo con este versículo. Porque hacen pick and choose. Escogen, ¿no? Típico del ser humano. Lo que conviene, eso escoge. Pero no lo que edifica. Muy poca vez el ser humano escoge lo que edifica. Piense usted en un versículo bonito, de esos que le gusta. ¿Sí? Y le apuesto que usted tiene uno. Todos tenemos un versículo que nos gusta. Ahora dígame usted qué versículo dentro de la amonestación a usted le encanta. Coja un versículo donde lo amoneste a usted, donde me amoneste a mí, y diga usted, este versículo me encanta porque me amonesta. Eso no sucede, no pasa. Versículo favorito, todos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sométase a Cristo. Someteos a Cristo y nadie quiere hacerlo. Es contradictorio, el ser humano es contradictorio. Y Satanás lo lleva estudiando mucho tiempo y él entiende cómo sucede esto. En la tentación con Jesús, en el libro de Mateo, y termino con esto, en las siguientes tentaciones, el enemigo lo lleva al penáculo, ¿recuerdan? Lo lleva al penáculo y le muestra. Pero como los ojos de Cristo están puestos en Dios, entonces no hay fracaso. Ahora, mis ojos carnales que están puestos en la materia, entonces es ahí donde uno fracasa. Porque ese reino grande, hermoso que le mostró, y Jesús le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás. Le cita un escrito. Y a Satanás aprende, ¿no? Y dice, pues sí, está citando la Biblia, pues también yo le cito. Y en la segunda tentación, le dice, si eres hijo de Dios, le vuelve a decir, si eres hijo de Dios, láncese, porque sus ángeles enviará. Y ahí está Satanás citándole el Salmo 91, 11 y 12, pero omite, Satanás omite, no dice lo demás. Satanás culmina diciendo, a sus ángeles enviará cerca de ti, pero no dice lo demás. Y es que el resto del versículo dice, lo guardará estando ¿qué? Bajo obediencia, en sus caminos. ¿En qué caminos? En los caminos de Dios. Y el cristiano sufre de presunción. Casi todos sufrimos de eso. Cristo me guarda. Yo me voy para acá, yo voy con Cristo. Yo voy con Cristo acá. Reclamamos promesas bajo desobediencia. Y el ángel nunca vino. Usted lo asaltaron, le quitaron la cartera, lo golpearon y no apareció. Pero antes de meterse a ese callejón dijo, voy con Cristo. Porque reclamamos promesas bajo desobediencia. Es más, si obedecieras a Cristo, no entrarías por ese callejón. Entonces, nuestros sentidos están siendo bombardeados. Todos. ¿Cuántos? Todos. El comer,
no es que esto se acerque al reino de los cielos. Si usted come carne, si usted no come carne, si usted come la lechuga, no lo acerca al cielo. Así como la ley no te salva. Quien salva es Cristo. Amén. Y porque amo a Cristo, obedezco la ley. Amén. No backwards, again. No viceversa, no funciona así. Porque amo a Cristo y Cristo mora en mí, ya no soy yo, dijo Pablo, sino Cristo en mí, entonces obedezco. Es algo natural. Y entonces fracasamos. Porque entonces le damos más énfasis a lo que la carne puede hacer en mí que lo que Cristo puede hacer en mí. Y en veces el mensaje se centra en la contaminación y no en el Cristo que puede limpiarla. Y la iglesia entrará en un episodio donde los eventos apagarán la mirada de muchos, bloquearán el oído, porque se centran más en el evento que en la promesa de Cristo. Que nuestra mirada esta mañana, que nuestros oídos, que nuestra boca, que nuestras manos podamos prestarlas a Cristo Jesús. Amén. Y ya no más a la serpiente. Mujeres, dejen de hablar con serpientes. No, perdón, me corrijo. La humanidad. Debemos de dejar de hablar con la suegra. Ay, ándale. Dejemos de escuchar palabras o mensajes que no edifican. Fábulas y malas interpretaciones. Malos amigos, malos consejeros. Los amigos de Job eran todos menos amigos, malos consejeros. Los que aconsejaban a Salomón eran todos menos buenos consejeros, malos también. Porque en esa diversidad y en esa variedad hay confusión. A Cristo y a Cristo crucificado. Amén. Que podamos prestar estas avenidas del alma a Cristo Jesús para que nos edifique, para que nos transforme, para que nos purifique, para que entonces el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía sea posible en usted, no por sus méritos, sino porque el Espíritu Santo trabajó e hizo el proceso. Amén. Dios les bendiga esta mañana, iglesia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, nuevamente porque eres grande y maravilloso, porque tienes palabras, Señor, de amonestación para corregirnos porque nos amas. Por Cristo Jesús, porque se ofreció para el sacrificio, porque sin Él nada sería posible. Sin Cristo nada somos. Señor, que nuestros oídos, que nuestra boca, nuestra mente, corazón, vista, manos, sean prestadas al Espíritu Santo para que pueda morar en nosotros, para edificarnos, Señor, porque la vida cristiana es un proceso para llegar hasta allá, hasta el final, hasta Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, aquellos que han guardado tus palabras, el testimonio de Jesús, los mandamientos. Ahí está la paciencia, Señor. Aquellos que perseveran en tus caminos, aquellos que por nada se desvían, que no sueltan la mirada a Cristo, que las fábulas y del mundo no les afectan, porque en Cristo han creído. Gracias, Señor, porque todo el cielo se presta, Señor, para la salvación del ser humano. Los ángeles, Señor, y toda la deidad trabajan incansablemente. Hasta el día de hoy, Jesús es mediador entre Dios y el hombre.
Un día Él saldrá, Señor, para hacer el juicio y tendremos que verlo cara a cara. No soportaremos su gloria, Señor, si hemos estado desconectados. Su gloria nos apagará. Permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo, que tu amor, tu gracia y tu misericordia reine sobre un mundo lleno de oscuridad, de maldad. Y que cuando tú, Señor, nos hables nuevamente y nos llames, podamos reconocer tu voz y podamos creer en Cristo Jesús, el buen pastor, el único bueno, Señor. Gracias porque tú haces milagros, maravillas en nosotros. El hecho de levantarnos, comer, respirar, caminar y hacer nuestra vida cotidiana ya es un milagro. Y en esos milagros, Señor, confiamos, creemos que nuestra vista y nuestra mente, nuestro corazón, con la ayuda del Espíritu Santo pueda discernir los hábitos, las obras buenas que Cristo hace en nosotros. Ya Cristo es bueno con nosotros. Nos despedimos, Señor, no sin antes pedir tu presencia que nos acompañe, que puedas estar con nosotros si es tu voluntad. Esta semana hay muchas. Y si es tu voluntad, que podamos perseverar en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.